¿Cómo les va? ¿Cómo están? Una entrevista de Zona Crítica Cuyo, una nueva charla de las que nos gusta hacer porque no tenemos limitaciones de ningún tipo, si podemos decir lo que queramos, y sobre todo usar el tiempo que podamos usar para entender y tratar de entender y aportar un poco la confusión general, las ideas que puedan surgir. Hoy estamos con Juan Di Paolo. Él es docente, es militante político, es generador de muchas veces muchas ideas, muchos pensamientos, escribe algunas cosas muy interesantes, es profesor de nivel terciario. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, ¿vos? Bien. Gracias, Jackie, por invitarme. Ah, por favor. Acércate un poquitito Dale. más. Un poquito, ahí nomás. Bueno, Dale. Juan tiene una gran trayectoria a nivel político, como decíamos, a nivel docente, y ha pasado por los distintos procesos de formación política que le permiten y de reflexión que le permiten acercarnos un montón de ideas que nos van a ayudar a pensar un poquito. Juan, lo primero que a mí me interesaría conocer tu visión es si este fenómeno, que podemos sintetizarlo en la figura de Javier Milei, del presidente, es una cosa que cayó del cielo, como se dice muchas veces, o tiene una fuerza que cayó del cielo, diría Milei, digamos, o tiene su realidad, tiene su formación, tiene su construcción, digamos, de dónde viene, Ajá. de dónde salió, digamos, en qué momento la sociedad argentina parió a Milei y bajo qué circunstancias. Ajá. ¿Vos qué pensás? Qué interesante. Yo creo parecido a Macri en esto. Ajá. Viste que Macri dice es la hermana a él Y las redes sociales, que en realidad no son las redes sociales. Santiago Caputo, digamos que a mí me parece que Milei lo que hace es sintetizar una época de muchísimo malestar a nivel internacional. Digo, no solo pasa Milei en la Argentina, está pasando en el mundo, pero no importa si es de derecha o izquierda, digamos, sino que los oficialismos a nivel internacional están sufriendo muchísimos malestares, y que ese malestar de los oficialismos a nivel nacional, a nivel internacional, tiene que ver con una fuerte transformación del deseo de los seres humanos en Occidente, que tiene que ver con la añoranza de un mundo que cada vez nos queda más lejos, que es ese mundo del estado de bienestar que se acabó en la década del 80, y que es ese tratar de reverdecer ese mundo del estado de bienestar, lo que ha generado es un montón de frustraciones políticas en los pueblos de Occidente principalmente, que hoy sintetizan en propuestas alocadísimas como... cada vez menos alocadísimas, digamos, cada vez parecen menos alocadísimas, pero yo trato de que nos enfoquemos en tratar de pensar esto en términos históricos, en términos temporales, digamos, tratando de recordar cómo pensábamos las cosas que pensábamos antes de hoy, que es muy difícil. Pero digo, Milei hoy es presidente de la Argentina, pero hace 2 años nos parecía una locura que un tipo así fuera presidente de la Argentina, y yo lo mismo podría decir cómo fue la elección de Hillary Clinton contra Donald Trump. Digamos, nos pareció una locura, hoy no, hoy nos parece sensato, importante, que sería bueno para el mundo que Donald Trump sea presidente del mundo, pero hace 8 años nos parecía una cosa insensata, tremenda, digamos. Ahí hay como un agrietamiento, un quiebre en la manera de ver, ¿no? Hay una forma subjetiva que se ha modificado radicalmente. Más, yo te lo llevo así, digamos, te lo sintetizo en una cosa un poco más radical que esa, que es, por ejemplo, la campaña anti-Macri del primer Macri presidente fue Mauricio es Macri. Mauricio. Ah, la de Kirchner. Claro, la de Kirchner. Sí. Mauricio es Macri, decía la campaña. Ajá. Digo, no importa, después no funcionó, ¿no? Sí. Pero animarse a decir Mauricio es Macri, lo que estaba diciendo el muchacho, estamos locos, vamos a votar a Macri. Había una parte, y hoy a nadie le pareció una locura que Macri haya sido presidente de la Argentina. Hoy sería la campaña de Macri. Claro, por eso. Soy Macri. Yo soy Macri, digamos. Hay una síntesis ahí en Macri. Claro. Digamos, las cosas van mutando de tal manera que esa mutación, esos desplazamientos que se van produciendo en las subjetividades, lo que hacen es que alternativas que parecen radicalizadas hoy nos parezcan normales, digamos. Hoy nos parece Vox, aparece en España,
y parece una fuerza política. Sí, digamos, puede gobernar Milei, Bolsonaro. Sí, puede gobernar Bolsonaro, digamos. Es más, puede haber una parte de los sectores del nacionalismo popular en América Latina que no vea de manera tan descabellada. Exacto, claro. A los sectores del nacionalismo medio extraño que se va a nivel internacional, porque me parece que el mundo ha quedado dividido en fuerzas sociales bastante distintas a las que venían siendo, y yo creo que lo importante en esto sería ver qué pasó en el mundo después del 2002, después del 2001, después de los atentados a las Torres Gemelas, y qué pasó principalmente después de la crisis económica financiera del 2008. Del 2008. Sí, porque a mí me parece que tanto los atentados a las Torres Gemelas como la crisis financiera del 2008, lo que producen es un cambio radical en el patrón de acumulación a nivel internacional, que induce al mundo, y por ende, en términos epistémicos, lo voy a decir, digamos, voy a poner un poco, pero en términos epistémicos, inducen al mundo a una subjetividad mucho más fluida. Un nuevo sujeto. Mucho más fluida. Fluida a las velocidades que fluyen los capitales internacionales. Fluida. Y por las redes. Sí, totalmente. Digamos, las redes son un efecto de eso. Y digo, por lo que produce el fenómeno de instantaneidad. Sí. La instantaneidad es una cosa de los años 60, digamos. Eso que nosotros entendemos hoy como lo automático, digo, lo digital, es un fenómeno que ocurre a nivel internacional en los años 60, que también permiten un cambio en el patrón de acumulación. El patrón de acumulación previo a los años 60 era el patrón de acumulación industrial, el clásico Fordismo. Cuando aparece Wiener y aparece la cibernética en los años 60, lo que aparece es la posibilidad de controlar contingencia y magnitudes. La posibilidad de controlar contingencia y magnitudes deriva en lo que se conoce después como el toyotismo, donde la comunicación va a ser fundamental para introducir al cuerpo en el proceso productivo. ¿Por qué? Lo que Foucault, claro, el conocimiento es poder. Sí, lo que hoy conocemos, por ejemplo, como el comercio on demand. Que todo es on demand. Vos, para comerciar on demand, lo que tenés que hacer primero que nada es tener muy aceitados los procesos de comunicación, porque si vos no sabés qué quiere el otro de forma inmediata y cada vez más inmediata, vos no podés satisfacer la necesidad que tenga el otro en forma inmediata. Bueno, eso produce... Ese es el dato. Sí, por ejemplo. Eso produce una mutación en los sujetos. Esa mutación es tan fuerte que los sujetos creen que todo puede ser inmediato. El estado de bienestar no fue inmediato. Fue producto de, primero, la crisis de 1930 y después de la crisis de 1930, dos guerras mundiales que pusieron a funcionar, que pusieron a funcionar la maquinaria industrial bélica más grande de la historia de la humanidad. Más grande de la historia de la humanidad. Sí. Nunca el mundo había estado en una situación de guerra tan grande. Ese aparato, esa máquina de guerra que se arma en los años 40 a nivel internacional, lo que permiten, y después la Guerra Fría, ¿no? Lo que permiten es que la maquinaria industrial funcione de tal manera que hace que todas las sociedades crezcan al estímulo del consumo interno, digamos, ¿no? Del mercado interno. Y viniendo otra vez hasta el 2008, vos decís que como que apareció la idea probable de la felicidad a distancia de un clic. Sí. ¿No? Es decir, esa cosa de, bueno, me puedo apropiar de ese pasado. Sí, más o menos. Yo lo que digo es esto, que lo que produce el 2008 es que hay que actualizar la velocidad en la que se transitan los flujos de capital, y esa velocidad en la que se transitan los flujos de capital, había una técnica que funcionaba perfectamente para eso, que era la internet de alta velocidad, digamos, que sí. yo se los hago concreto, digamos, nadie tenía uno de estos antes del 2008. Parece que sí, claro. Pero nadie, el primero de estos del 2006, 2007. Los inteligentes, te referías claro, sí, a los smart, digamos. Nadie tenía uno de estos antes del 2008. Ahí hay algunos autores que sostienen, Juan, que en la crisis del 2008, no me acuerdo, tipo que van tirando ideas, pero no, que sostienen que en el 2008 el rescate que se hace del poder financiero por medio de los estados va a cambiar, afirmando esto que vos decís, cambia el modelo de acumulación, porque a partir de ahí, es decir, se pasa incluso a un estado superior de soberanía, que ya no son los estados nacionales, sino
el poder financiero transnacional que ha sido rescatado, salvado de una crisis especulativa. Pero por los estados nacionales. Por los estados nacionales, pero con la tuya contribuyente. Con la tuya, ¿no? Sí, entonces digo, eso es lo que reafirma el cambio de un modelo. Sí, lo que pasa es que lo que va a decir el Papa y su autora favorita, que es Mazzucato, digamos, sobre esto, en este tema, es que sin los estados no salen adelante los tipos. Digamos, claro. lo que hoy, y para caer un poco en Milei, digamos, hoy Milei va a Estados Unidos y se junta con Sam Altman, se junta con el de Apple, Sam Altman es el de ChatGPT, ¿no? Se junta con los de Apple, no le habían dado bola a los de Microsoft, pero terminan dándole bola, qué sé yo. Todos esos tipos son parte del rescate, digamos, son parte de lo rescatado. Todos esos tipos han participado, no ellos en persona, ¿no? Digamos, no los CEOs, digamos, todos esos tipos han participado de ese cambio técnico que se produce en los años 60, 70, digamos, en el proceso del cambio del patrón de acumulación al cambio del patrón de acumulación financiero. Y para poder aprovecharse de esa situación, lo que han hecho es sostenerlo sobre una forma técnica. Digamos, sostenerlo sobre una técnica que es la cibernética concretamente, que es la computación de datos, la computación de altísima velocidad. Yo siempre le doy el mismo ejemplo. Digamos, nosotros conocemos la historia de esos tipos por Hollywood, entonces la historia de esos tipos que conocemos, que es como una historia rosa de esos tipos, la historia que conocemos de esos tipos es que son genios, que están emprendedores individuales, que están en el garaje, pero siempre nos olvidamos en la película que aparece uno y se la pone toda junta. Que en todas las películas hay uno que dice el financista, el que viene y la pone, qué sé yo. Bueno, ese vago que viene y la pone, en realidad es un vago al que le están sobrando dólares en los años 80 porque aparece a partir de la desconvertibilidad del oro, digamos, a partir de que el dólar vale dólar y se acabó el mundo, aparece un excedente de liquidez a nivel internacional que tiene que estar puesto en capital de altísimo riesgo. Entonces, los Bill Gates de los 80 no era uno, eran 100.000 Bill Gates, 100.000 tipos adentro de un garaje tratando de hacerse millonario. Claro. La pegó Bill Gates, la pegaron 3 o 4 más y entonces los que pusieron la guita, el capital de alto riesgo en esos vagos, despegaron, las empresas financieras despegaron, pero todo eso siempre estuvo atado a las finanzas. No existe la economía de datos sin estar atada a las finanzas. Entonces, lo que digo, volviendo al tema anterior. Por eso BlackRock tiene intereses y acciones en la mayoría de las empresas tecnológicas. En todas las empresas tecnológicas. BlackRock es un fondo de inversión. Sí, BlackRock es la... Digo, con eso discute el mundo hoy, digamos. Lo que hoy nosotros estamos mirando en el mundo, entre esta discusión fuerte entre los tipos que quieren globalizar y los tipos que quieren volver al nacionalismo, lo que se ve es una disputa fuerte entre lo que se podría conocer como el esquema tecnológico de Silicon Valley, que eso es BlackRock, digamos, o en los esquemas de los estados nacionales que dicen, bueno, veamos si podemos fabricar alguna cosa. Veamos si podemos fabricar alguna cosa. Esto es tan fuerte a nivel internacional que el mundo decide ver cómo regula eso después del 2008. Después de la crisis del 2008 decide ver cómo regula eso. Y hay 3 ejemplos grandes que tratan de regular ese mundo. El ejemplo más importante y posiblemente el que mejor funcione es el ejemplo chino, que funciona en una sociedad como la China. Digamos, no funciona en cualquier lado, funciona en una sociedad que viene de la revolución cultural, donde los chinos dicen los datos son míos, las finanzas son mías, las empresas son mías y el Estado es más importante que cualquiera de todos ustedes. Ahora, no quiere decir que el capitalismo no exista, digamos, el Estado es más importante que todos ustedes. Entonces, el famoso capitalismo. Sí. Entonces bloquea el robo de datos de Google, bloquea el robo de datos de las aplicaciones que corren a nivel internacional y que parece que no se pueden bloquear de ninguna manera. De todas maneras, vos subís un contenido que no les gusta en Instagram y te lo banean, pero parece que no se puede regular. Ellos pueden regular, pero vos no podés regular, digamos. Pero los estados no pueden regular. Después, el otro modelo, el modelo europeo, que está bueno también porque es un modelo que regula a favor de los consumidores, o sea, sigue funcionando en el esquema del capitalismo. El ciudadano. Claro, el problema que tiene Europa es que no genera ninguna de esas industrias, no genera Google, no hay Google europeo. De hecho, Europa tuvo un problema muy grande hace unos 4 o 5 años, cuando Zuckerberg quiso imponer Libra, que era la moneda global digital en Europa, y fue la Unión Europea la que le dijo, no, pará, está todo bien, digamos, claro. Yo vengo para llevármela toda, no tengo problema, pero esto lo que hace es que se lleva puesto los estados nacionales, digamos, tenemos este problema. De hecho, Europa es el primer superestado, estado nacional, estado regional,
que está intentando regular la inteligencia artificial. Está intentando regularla distinto a los chinos, pero está intentando regularla. Claro. Sí, claro, porque hay que encontrar alguna forma, digamos. De todas maneras está dificilísimo eso, ¿eh? Y después está el modelo norteamericano, que es un modelo que tiene que ver con la regulación de la... Y de todas maneras, los norteamericanos tienen el problema que estamos mirando hoy en las elecciones de Estados Unidos, digamos, que no lo tienen resuelto, primero, como regular. Una cosa es lo que representa, vamos a decir, BlackRock, para que todo el mundo entienda, digamos, pero lo que representa Silicon Valley, que es Joe Biden, digamos. Esos son los demócratas. Esos son los demócratas. Y otra cosa es lo que representa el norteamericano, el centro de los Estados Unidos, sí, que quieren que vuelva, que es lo que representa Trump, digamos, que es lo que los tipos que quieren que vuelva a nivel internacional, el Made in USA, digamos, el vení a comprar acá, que yo tengo las mejores videocaseteras. Sí. ¿Verdad? La videocasetera, bueno. Sí. Esa discusión la tienen los norteamericanos, la están dando, digamos, la están dando y la están dando de una manera muy fuerte. Sí. Tan fuerte que Trump dice, con Rusia todo bien, porque está haciéndole el mismo planteo a Europa, y no le dice todo bien a China, que es con el que va a discutir. La verdadera... No, va a discutir los mercados a nivel internacional. Claro. El problema la es que, Argentina, por ejemplo. Digamos, el problema es que Estados Unidos le saca una ventaja a China. China es mejor haciendo negocio que los Estados Unidos, claramente mejor haciendo negocio. Lo que pasa es que me parece que los norteamericanos son un poco mejores haciendo la guerra que los chinos. Mucho mejores que los chinos haciendo la guerra. Viste que acá se decía que había bases militares chinas, que sé yo, los chinos no tienen bases militares, no les interesan las bases militares, no ha habido bases militares en ningún lado, de hecho, y los norteamericanos rodean China. Aparte y Rusia no pueden de resolver porteón. el problema con Taiwán, que es la isla. Por que eso, digo, nada, está bien, digamos, está bueno, porque algún nacionalista descolgado dice, no, que los chinos, que es mejor el imperialismo chino, el imperialismo norteamericano. La verdad que imperios son todos pésimos, digamos, claro. Los imperios siempre son pésimos. Por lo menos para lo que nos toca a nosotros siempre en esta subalternidad, pero los tipos crecen en torno al comercio, mientras que los norteamericanos te ponen una base militar en las Malvinas y te la tenés que comer, digamos. Claro. Vimos la foto de la Armada, ¿cómo se llama?, británica en las Malvinas la semana pasada, la otra, no sé, una cosa tremenda. Bueno, nada, esa discusión hoy se está dando en el mundo, hoy se está dando a nivel internacional, y tiene dos guerras esa discusión hoy. Sí. Juan, ahí te hago una pregunta por las categorías heredadas que traemos de izquierda y derecha. Sí. Porque siguiendo el razonamiento tuyo, uno puede pensar que en esa famosa elección entre Hillary Clinton y Donald Trump, el Partido Demócrata de alguna manera corrió el velo, ¿no? Se le cayó la careta y terminó siendo esto, ¿no? El capital tecnológico, financiero y demás, donde los trabajadores directamente no existen en el menú, ya no se habla más de los trabajadores. Y ahí, es decir, los de derecha, vamos a ponerle así, lo mismo pasa en Europa, en Francia, por ejemplo, y le pasa en Madrid a la Ayuso, la alcaldesa y demás, entablan una relación con esos huérfanos de la izquierda, vamos a ponerlo otra vez entre comillas, ¿no? Es decir, y Trump triunfa entre los trabajadores norteamericanos con el Made in USA y demás. Le Pen triunfa entre los trabajadores de los suburbios de París y lo mismo pasa en Madrid. Es decir, eso, digamos, hacia adelante. ¿Cuál es el futuro de esas categorías de izquierda-derecha y si son válidas para analizarlo? Porque yo te digo esto porque en Argentina se discute esto también, ¿no? Sí, se discute en todos lados. No, yo creo que son categorías de análisis que no han alcanzado y que no van a alcanzar, digamos. Por eso... No las ves hacia adelante. No, sí, las van a seguir existiendo, digamos. Las subjetividades funcionan en capas. El problema es que capa predomina en un momento o en otro, digamos. Pero todo existe, digamos. Todo existe al mismo tiempo. Digo, cuando nosotros decimos... Solo para mezclártelo, digamos, cuando decimos la esclavitud no existe más, hace falta ir a una empresa, claro, y ves que la esclavitud existe. Ahora, no predomina la esclavitud, no es que la mayoría de los trabajadores son esclavos. Bueno, esto es lo mismo, digamos, izquierda y derecha, siempre va a haber alguien que discuta de izquierda y de derecha, lo que pasa es que te va a faltar para completar la discusión. Claro. Te va a faltar para completar la discusión. Yo digo, vi la entrevista de Cristina del 1 de julio. Buenísima la entrevista, digamos, me gustó mucho la segunda parte de la entrevista. En un momento de la entrevista, pero le tira un centro a Le Pen, digamos, le tira un centro a Marie Le Pen, por lo menos no la anula, no dice una fascista, que no la anula. Porque efectivamente lo que está pasando en el mundo es que hay una porción de la humanidad una porción de la humanidad en Occidente, vamos a decir así,
que tiene un problema grande con cómo venían funcionando las cosas después de los años 80, 90, digo, con la socialdemocracia en general, digamos. Los socialdemócratas son igual de neoliberales que los liberales, digamos, son la misma cosa, más o menos. Digo, nadie dice no al libre mercado, no sí al cierre de frontera, digamos. Tenemos una discusión grande ahí. Entonces me parece que no alcanzan como categoría, que lo que hoy hay que empezar a mirar en el mundo es cómo hacemos para que las poblaciones en cada uno de los estados nacionales, si es que creemos que los estados nacionales son la mejor forma de organización de la vida de los seres humanos, que es una cosa que se está discutiendo, parece una estupidez, pero hoy se discute si son estados nacionales los que hacen falta o no son estados nacionales los que hacen falta. Les aclaro que cuando decimos estado nacional lo que estamos hablando es, hace falta el ejército, hace falta la moneda, hace falta una historia común, hace falta eso para desarrollarse o no hace falta eso para desarrollarse. Entre los que creemos que sí, que hace falta eso, digamos que un mínimo consenso, un mínimo grado de acuerdo hace falta, yo lo que entiendo es que la categoría izquierda y derecha, para analizar cómo van a ser los estados nacionales para adelante, no va a alcanzar. Si no, mira, Pedro Sánchez. Sí. Pedrito Sánchez es un tipo de izquierda, digamos. Pedro Sánchez es un tipo de izquierda. ¿Se puede describir como un tipo de izquierda Pedro Sánchez? Gobierno, claro, digamos. Su gobierno se puede describir como un tipo de izquierda. Digo, Pedro Sánchez está... Poco, digo, y lo explican, como te decía, los trabajadores yendo a correr a los brazos de Ayuso. Por eso. Pedro Sánchez está llevando... Hay un barrio en Madrid muy característico de eso. Que está llevando a España a una guerra contra la potencia militar, una de las potencias militares más importantes del mundo. Digo, es difícil creer que, a menos de que sea Lenin, que no creo, digo, es difícil creer que alguien que te lleva a una guerra sea de izquierda, digamos. Es difícil creer que, digo, siempre pensando en que cuando hablamos de izquierda, estamos diciendo que son los que favorecerían a la mayoría de la sociedad. Claro. Digo, me parece que eso no alcanza como idea, no alcanza como categoría. Bueno, el mismo problema ha tenido Macron ahora, digamos. Y digo, Biden con los cientos de miles de jóvenes peleando contra Biden por su intervención a favor de Israel contra Palestina. Sí. ¿No? Es la base, los jóvenes universitarios eran la base demócrata. Sí. Pero, y eso, bueno, por eso, ha cambiado sustancialmente. Vámonos, conflicto palestino-israelí. Digo, es difícil. ¿Quién es de izquierda, quién es de derecha? Claro. Digamos, es complicado. Me parece que no alcanza. Me parece que lo que hay que pensar es ver quiénes van a cerrar la frontera para que sus poblaciones sigan viviendo de una manera más o menos adecuada, o quiénes las pretenden abrir para que los capitales corran de una manera... Porque digo, en el fondo las fronteras lo que representan son un símbolo, digamos. Las fronteras son... sí, es eso, es un símbolo. Y lo que necesita el capital para correr es la menor cantidad de símbolos posibles, porque el símbolo lo que hace es preguntar, es interrumpir, es como la religión, digamos. La religión está llena de signos y lo que hacen los capitales es correr a las religiones, a las grandes religiones, las tres grandes religiones, claro, y correrlas del lugar, digamos, solamente para que el capital pueda ir y venir, fluir. Que consumas, fluir el Dios es que consuma los productos. Claro, digamos. cualquier cosa. Digamos. Ese signo. Juan, ¿y cómo ves vos ahí en ese esquema, decíamos, a la Argentina? Porque yo por ahí tiendo a pensar de que la Argentina frente a esos debates sigue en pausa, lo hablamos por el programa con Luciano la otra vez, sigue en pausa de que no están esos debates, sino que es salvar la coyuntura cortita, digamos, esto del dólar para alcanzar para comer, digamos, ¿no? Sí. O la riqueza, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, la Argentina, digo, este debate de hacia dónde va una sociedad en cuanto a su producción, por ejemplo, en cuanto a su capacidad de consumo, en cuanto a su capacidad también de elaboración de riqueza y demás, en eso como que no aparece un rumbo claro. Sí. Vos solamente para ponerme en... Digo, en abogado del diablo, pero vos cuando decís la Argentina, ¿de qué estás hablando? Porque yo creo que hay... De la patria. De la población de la Argentina, digamos. Sí. Yo creo que hay una parte grande de la población que ha elegido un rumbo con el que nosotros no estamos de acuerdo. Que eso es distinto, digamos. Pero que ha elegido un rumbo. Yo te vuelvo a decir ¿Y cuál es? Por eso, te vuelvo a decir lo mismo. Yo creo que tiene patas cortas. Ahora,
esto que dicen se acaba mañana, hace 6 meses que estamos diciendo se acaba mañana y no se acaba, ¿eh? Digo, ahora, bueno, ahora viene la super devaluación y se acaba, ahora vienen los tarifazos y se acaban, ahora viene no sé qué y se acaba, y se acaba, y se acaba, y hace así, ya llevamos casi un año y todavía no se acaba, digamos. Yo creo que lo que Milei ve en el mundo, yo creo que Milei tiene dificultades, ¿no? Pero yo creo que lo que ve en el mundo, o los que ven algunos que están al costado ven en el mundo, los galperín del mileísmo, digamos, lo que ven en el mundo es que hay un rumbo en la economía internacional que puede calzar en la Argentina, que es este rumbo de las tecnológicas en la Argentina. Las tecnológicas... Sin dejar afuera los recursos naturales, por supuesto. Por eso, no existen las tecnológicas sin los recursos naturales. Las tecnológicas no existen, no son fábricas que hacen celulares, olvídense. Energía eso y es pensarlo en términos fordistas, digamos. Las tecnológicas no viven de hacer teléfonos celulares, viven de 2 cosas: economía financiera y deuda. Economía financiera y deuda es fundamental. Los recursos naturales son para que esto funcione, digamos, son una condición sine qua non para que la cosa funcione. Pero necesitan endeudarte y generar esquemas de endeudamiento cada vez más grandes para que eso funcione. Entonces, Milei lo que ha elegido para la Argentina hoy es ese rumbo y ver cómo hace con esto, con Sam Altman, con el indio que está en Google, qué sé yo, los trae acá y le dice, miren muchachos, acá hay Riggi para ustedes, o Riggi o como le llamen, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir que hay esto? Mira, ahí se la pueden llevar toda. Lo único que tienen que hacer es venir, ponerme la empresa, pagarme algún precio módico por los recursos naturales que yo tengo, que son fundamentales para ustedes, que son 3. La Argentina tiene 3 recursos naturales. Tiene el frío del sur, que es fundamental para que las tecnológicas funcionen. Tiene el litio, digamos, que todos lo sabemos, digamos, que es lo que vino a hacer, ¿cómo se llama? Laura Richardson hace un mes a la Argentina, decir, pará, no se metan con esto, que todos nosotros. Y después tiene agua, que también hace falta para que funcionen los procesadores de alta velocidad. Bueno, esas 3 cosas son las que Milei le está ofreciendo al mundo y ese es el rumbo que le está ofreciendo a la Argentina. Entonces, te lo presentan y hay una porción de la Argentina que cree en eso. Bien, no. Ahora, sí, yo te digo una cosa, esa porción es la porción... Se va a morir de hambre, vos quedás tranquilo. La cosa termina donde vos decís, tenés razón, se van a morir de hambre porque es mentira que eso funciona. No funciona en ningún lado eso, no funciona. Solo funcionan con el Estado... ¿cómo se llama? Como garante del quilombo que hacen, digamos. Ahora, está en clarísimo. El medio, claro, termina como vos decís, pero en el medio hay que transitarlo. ¿Por qué se sigue transitando? ¿Por qué, a pesar de que sabemos que las condiciones de vida son paupérrimas, sigue transitándose lo de Milei? Sigue transitándose, a mí me parece, por 2 o 3 motivos que son fundamentales. Primero, porque tiene resuelta la política. ¿Ha resuelto la política? Porque los matrimonios anteriores están rotos. Sí, claro. Por eso tiene resuelta la política. Bien. Por eso tiene resuelta la política, digamos, tiene resuelta la política. Le alcanza, con lo que hay le alcanza. Después, díganme, de todo lo que estamos acá, por lo menos, ¿quién no apela? ¿Quién no apela los últimos 6, 7, 8 días del mes a Mercado Libre para vivir? ¿Quién no apela al endeudamiento fácil, sencillo e individual para seguir viviendo? Bueno, vos que tenés algún tipo de conciencia crítica y militancia política, decís, es terrible lo que me está pasando con Mercado Libre, tengo que endeudarme todos los meses. Pero está claro que la mayoría de los argentinos le chupan un huevo, pues si gana a fin de mes, endeudándose, al otro mes la ponen y va. Bueno, ese esquema, que parece una huevada, digamos, es un esquema que está pensado por el capital, insisto, después de la crisis del 2008. No son estúpidos los tipos, lo están pensando hace 60 años. Hace 60 años, cuando cambian el patrón de acumulación a nivel internacional, saben que la forma de sujeción de los cuerpos ya no es la fábrica que te mira, te observa, te maltrata, el jefe que es la deuda. Que por eso es tan fácil hoy tomar un préstamo. Por supuesto. Ahora ya. Porque el préstamo lo que hace, más allá de cualquier cosa, es cancelar la imaginación política. El problema que tenemos nosotros, esto que vos decís, el malestar que tenemos, es que el préstamo lo que hace es cancelar la imaginación política. Vos hace 40 años, 50, 60 años, te compraba un auto, pagaba el auto, 3 cuotas, 2 cuotas, una cuota, o la tenía toda junta, y pagaba el auto y se te acababa. Y podías hacer con el auto lo que quisieras. Lo que quisieras. Hoy no. Hoy, ¿cuánto sale un auto? Un auto cuesta, no importa cuál auto, nada, pues si no vamos a meter esta discusión, un auto cuesta 8 años. Cuesta 8 años para adelante. Vos tenés, si decidís comprar un auto 0 kilómetros, que cada vez compran menos la gente, digamos, pero compra celulares, decidís
cancelar tu imaginación por 8 Claro. años. Decidís que tu cuerpo viva aferrado a la posibilidad de pagar la deuda por 8 años. Bueno, el modelo que genera la crisis del 2008 genera eso. El modelo donde sostiene la posibilidad económica del gobierno de Milei es en que cada uno se endeude en términos individuales cada vez más, cada vez de mayor manera. Bien, pero no Sí. puedo dejar de preguntarte, Juan. Dale, ¿Eso vos, no lo hizo la sociedad, la patria, el Estado, lo que vos querás, a partir de las crisis de deuda de los 70 y los 80? Sí, pero yo te vuelvo a Digo, decir... eso no era el Sí. modelo general y ahora pasó, si querés vos, Totalmente, totalmente. El problema es que eso eran los estados nacionales Claro. endeudándose y yo te vuelvo a decir, es en capas, ¿no? Y hoy es cada uno en claro. términos individuales Claro. se puede endeudar cuanto quiera. Ajá. Cuanto quiera. Vos, y te ofrecen, ¿no? Y Sí, te ofrecen, sí, las sí. aplicaciones te ofrecen, hoy tenés 400.000 Sí, pesos sí. para endeudarte, 300.000, 70.000, 80.000. Sí. Y si no pagás, va al verá. Digamos, Sí. bueno, qué sé yo. Digo, lo que digo es, lo que hace eso es producir un cancelamiento de la imaginación política Ajá. individual, o sea, de cada uno de nosotros, no de las estructuras. No es que lo que quedan cooptados son los dirigentes, los partidos, que le engancharon, que eso también pasa, ¿no? Sino que cada uno de nosotros tenemos un problema que es que estamos endeudadísimos. Bien. Endeudadísimos, pará, voy a Sí. decir esto que no me quiero olvidar, digamos. Hay dirigentes en la Argentina que se olvidan que el problema que tiene hoy gran parte de la Argentina es el endeudamiento y que si no empezamos a ver... Mira, una de las cosas que tenía el decreto del DNU, la ley base, digamos, Sí. era la privatización del Banco Nación. Nación, digamos. Menos mal que se frenó la privatización del Banco Nación. La privatización del Banco Nación lo que permitía, en principio, después lo van a hacer con otra cosa, lo hace Carrefour ahora. Lo que permitía es que el banco, la institución, voy a decir peor, la institución, como la escuela y la policía, con mayor extensión territorial de la Argentina, te iba a poder permitir en forma privada endeudarte indeterminadamente. Bueno, si controlaban el Banco Nación, olvídate, la Argentina no existía más, digamos, era peor que se llevaran el litio. A mí me preguntaba una vez, me preguntó un compañero, ¿qué es peor, que se quede en YPF o el Banco Nación? Y el Banco, no tengo duda que el Banco Nación, no tengo ninguna duda que el Banco Nación. YPF la recuperamos. Del modelo subjetivo de endeudamiento permanente no salimos nunca más. Nos entierran ahí y nos vamos a morir todos, digamos. Bien. No, me parece que es un punto para no olvidarse. Está clarísimo. Sí, dale. Juan, ahí vamos en esa construcción de sociedades. Una de las evidencias que ha mostrado Sí. esta construcción de sociedades permanentes es un fenómeno que hoy la Argentina, precisamente con este modelo que vos estás caracterizando también, hace una explosión en cuanto a niveles de exclusión. Sí. ¿Qué te digo? Crece la exclusión, Sí. crece la fenómenos de supervivencia básica, Sí. mínima. Eso, digamos, ¿dónde se junta? ¿Dónde se acumula? No se junta políticamente, estoy diciendo. Está buenísima la pregunta. No, está muy sí. bien. Sí. Por eso está ahí. Sí, está ¿No? ¿Y qué va a buenísima. pasar? Y aparece. Yo te lo puedo responder A en ver. términos filosóficos. Dale. Puedo hacer el intento, por lo menos. Ujú. Yo creo que el problema que vos tenés es que lo estás pensando en términos dialécticos. Que vos crees que eso, y no es el problema que tiene Milei, por ejemplo, por pensarlo. Vos crees que eso se puede juntar en algún lado. Milei cree que no Claro, existe. claro, es así. Claro. Entonces, vos crees que eso lo junta don yo soy el jefe de los excluidos, los pone todo enfrente de la Casa de Gobierno y les dice, acá se los rompemos a todos ustedes, digamos. Sí. Esa- O puede ser que no sea orgánico. Sí, sí. Bueno, es más difícil que no sea orgánico, digamos. Yo, si querés, charlamos esto un rato, pero... Y mirá los chalecos franceses. Sí, sí. No son de nadie. Bueno, no son de nadie, no. Primero, no es que no eran de nadie, porque efectivamente ese momento histórico tuvo una materialización política, que es es Le Pen, digamos. Los chilenos no eran de nadie. Tuvo una materialización política. Si no nos acordaríamos... Medio de como los a la chilenos. fuerza. Sí, no importa, como sea, pero no nos acordaríamos. Bien. Si ese momento histórico no se materializa Ajá. políticamente, no nos acordaríamos del momento histórico. Quedaría, bueno, sí, qué sé yo. Yo te vuelvo a decir, ¿vos te acordás de los indios que marcharon contra Perón en el año 48, 49? No te acordás. ¿Sabés por qué no te acordás? Porque no tuvo materialización política. El indigenismo es una política nacional después del año 2000. Digamos, la izquierda chilena se materializó políticamente. Ujú. Se materializó en Boric, se materializó, digamos, los chalecos, se materializaron en Le Pen, Sí. se materializaron, pudieron hacer política, pudieron ponerlo en algún lugar. Bien. Pueden Bueno, poner en algún lugar. pongámosle entonces que vaya por ahí. Ponele que lo pueden poner en algún lugar. Dale. Yo lo que digo es,
ese poner en algún lugar necesita lógicas que son distintas a la lógica de sustitución que imprimía la lógica dialéctica en los años 60. Es dificilísimo, yo ya sé. Pero escúchame, cuando nosotros pensamos la política en los años 60, 70, que digo, el que descubre esto de verdad es Perón, que dice capital y trabajo, y yo soy el Estado y los regulo. Mientras tanto, antes de eso, ¿qué pasaba en el mundo? Izquierda y derecha, capital reemplazaba al trabajo reemplazaba al capital, y le íbamos a las piñas. Aparece Perón y dice, no, podemos mediar acá entre capital y trabajo. Después eso tiene cuello de botella por todos lados, pero nosotros que creemos que la historia no se termina, creemos que esa mediación, o sea, que no miramos la historia en términos teleológicos, digamos, sino que creemos que no hay final de la historia, que no llegamos a un paraíso, ni llegamos a la muerte absoluta, sino que hay discusión en permanente, creemos que podemos articular capital-trabajo a partir del Estado para siempre. Hoy, la lógica capital-trabajo no existe más, porque los trabajadores, primero, porque en los sectores trabajadores hay fragmentación. Hay por lo menos 3 o 4 formas de empleo que no existían en la lógica fordista. Te lo voy a explicar. Sí, por eso. Te lo voy a dar. Sí, que también trabajan, digamos. Exclusión absoluta, me refiero. Sí, pero también tienen que hacer algo para vivir. Digo, algo tienen que hacer para vivir. Pueden estar excluidos del sistema, pero tienen que salir a cartonear para vivir. Digamos, algo hacen. Eso vago necesita representación. Sí. No hay que. Bueno, los sectores trabajadores están divididos. Entonces ya no los puedes juntar en un sindicato. Esto saben que se ve muy claro en cómo cambian las políticas sociales a partir de los años 80. Todas las políticas sociales, previo a los años 80, estaban metidas en el salario. Vos ibas a cobrar el salario, cobraba la jubilación, te alcanzaba, te iba de vacaciones, que si en los años 80 aparece la caja PAN, que quiere decir que el salario ya no alcanza. Y que hay una parte de la gente que no está incluida en el salario, ¿no es cierto? Que no está, bueno, todos esos vagos que no están incluidos en el salario, que no es la única forma de trabajo, tienen demandas distintas o forma de demanda distinta a la del trabajador asalariado. Por eso empezaron en los años 90 el enfrentamiento fuerte entre la CTA y la CGT. Vos no te debes acordar de eso, digamos. Te acordás que la CGT decía estos son sindicatos no productivos, no son trabajadores, qué sé yo. Bueno, toda esa discusión hoy está, gracias a Dios, saldada, pero saldar esa discusión lo que llevó fue un montón de años para tratar de ver cómo nos podemos organizar, e igual quedaron 2 centrales, no quedó una sola central, ¿no? Bueno, la CETEP trató de hacer eso mismo, digamos, están estos, que son los que cobran salario, están estos, que están ahí en el medio, entre que cobran salario, están en el Estado, qué sé yo, y están estos que ni cobran salario, ni están en el Estado, que hacen piquete, y que se pueden organizar de alguna manera. Bueno, ¿a dónde lo metemos? Lo metemos acá. Todo eso, ponele que esté ordenado hoy. Pero no está ordenado. No está ordenado. Ponele que esté ordenado. Incluso estando ordenado, pretender que pueden enfrentar al poder central es medio una locura, digamos. Y ahí está la cuestión de la lógica dialéctica. ¿Por qué no pueden enfrentar al poder central? Porque el capital tiene el mismo quilombo. El capital tiene 2 fuertes bases de sustento. Una es la industrial, digamos, la que hacen cosas, la que fabrican cosas, que no predomina, pero que es central para el funcionamiento de la otra, que es fundamental, que es el financiero. Entonces, si vos ves que capital y trabajo ya no se pueden articular, como decía Perón, en ese enfrentamiento dialéctico, digamos, que el Estado lo regulaba. Según Perón, el Estado lo regulaba, listo, estamos acá, lo regulamos. La izquierda, la derecha decían, no se regula, uno de los dos se muere y reemplaza al otro. Hay que empezar a ver cómo se desplazan ciertas lógicas en el funcionamiento tanto de capital y de trabajo. Bueno, desplazar lógica en términos del capital y trabajo es muy complejo para pensar cómo organizar la política, pensando en que lo que tiene que hacer la política es ver cómo desplaza esas lógicas. Voy a ser más sencillo. Pensá en el matrimonio igualitario o pensá en la ley del aborto. La ley del aborto es una ley que, no anula a nadie. No anula a nadie. Desplaza una lógica en la sociedad en su conjunto. Bueno, llegar a pensar adentro de la ley del aborto, digamos, adentro de la ley. Lo mismo pasa con la liberalización de las drogas. Ponele, digamos, pero lo que hay es un montón de personas que no tienen intereses concretos más allá de la ley. ¿Se entiende? Que pueden ser trabajadores de los 3 sectores, o pueden ser financistas, o ¿nos encontramos con ese problema o no? Bueno, entonces, la articulación que nosotros pretendemos en términos
del siglo XX hoy es muchísimo más compleja. Tiene muchísimas otras particularidades. Hoy no alcanza un tipo parado en un púlpito hablándole a la masa y la masa diciendo, vamos, general, no alcanza, no existe más, no hay. Existe. Digamos, no hay, bueno, no hay. De hecho, vuelvo al principio de la discusión. De hecho, es tan fuerte este no existe más que la comunicación fluye de tal manera que un tipo sin partido hoy es presidente de la Argentina. Un tipo sin partido hoy es presidente. Has tenido que tener partido porque es lo que exige la ley electoral. Pero podría haber sido presidente sin partido, ¿no? Digamos, entonces no tendríamos a los llanos, todo esto que cobran de acá. Pero está claramente que lo es. Pero lo que digo es, lo único que sirvió la ley de partido es para pagarle a los llanos, acá en Mendoza, ¿no? Que cobraron la tía, la prima, la hermana, la abuela, digamos, todo en la lista estaban. Sí. Digo, Bueno, pero mirá, podía ser presidente sin partido. Bueno, sí. articuló toda esa dividuación, todo ese individuo fragmentado en un eslogan, se performó en una forma. No, y aparte en lo digamos, en lo típico de que es un personaje mediático que reúne. Eso, digo, podría tener otra característica, digamos, pero Sí, bueno, no, pero sí, tiene esa, digamos, tiene esa. Ahora, se construye a partir de ahí porque esa- todavía existe la elección. esa característica a nosotros, que somos, vamos a decir así, un movimiento nacional, popular, qué sé yo, feminista, latinoamericano, pongámosle todo lo que quieran. Esa lógica con nosotros no funciona. No puede funcionar. No puede funcionar. Porque ese tipo no es que porque es popular porque abraza a las masas. Es popular porque lo que tiene es una parte del flujo financiero, Claro. concretamente BlackRock, digo, una parte del flujo financiero Sí, que funciona a favor de él. Interpreta el deseo. Totalmente. Pero mira, te lo voy a dar un ejemplo concreto, porque se ve eso. ¿Cuándo aparece Milei como presidente? Los primeros que le escriben una carta y le dicen, pará, fíjate qué va a hacer, porque nos vamos a meter un quilombo, son los vagos de Adeva. Adeva son los vagos de los bancos. Digo, ayer se ha estado peleando con Brito. Sí. Milei. ¿Sabe por qué se pelea con Brito? Porque Brito... Vendió los bonos. No, pero estaba bien, vendió los bonos, eso está bien, digamos, vendió los putos, está. Digo, Brito, el problema de Brito es que Brito no es santo, digamos, no es un santo, no es el Che Guevara, Brito. Brito es un tipo de las finanzas. Ahora, es de las finanzas así. Y Milei viene con las finanzas así. Claro. Y le va a decir, Brito, dame tu banco, dame tu... Entonces, La Adeva, concentración. que era la sociedad de banco de la Argentina, le dice, pará, Milei, ¿qué estamos haciendo, amigo? No te metas con todos los negocios de este país. Pero le da lo mismo a todos los negocios de este país. Cuando algún dirigente de país dice, se mete con todos los negocios descarnadamente, vos decís, si el negocio está puesto en otro lado. Pero ahí, Juan, ves, por ejemplo, esos sectores que son barridos, ¿no? Por eso, como decir, por los chorros de capital, esos con los que Milei intenta negociar. Esos esquemas que son barridos, esos esquemas que son desplazados, Sí. no tienen ninguna posibilidad de enganche. No, yo creo que con sí. los otros Yo creo que sí, sectores, pero escúchame con esto. los pobres, Está ¿no? claro, está claro. Ahora, vuelvo al principio de la discusión. Si pensamos en lógica de izquierda y derecha, ¿qué hace con Adeva y con la CETEP? Claro. ¿Entendés? Claro. Lo No que hay se que puede pensar. sentar. Entonces, vuelvo Claro. a lo mismo. Digo, el problema no es el cordón sanitario en la Argentina. El problema es el Frente Nacional en la Argentina. Cómo armar un Frente Nacional. No, el problema no es el cordón sanitario, es cómo armar un Frente Nacional. Claro. No, los europeos se pueden hacer No cordones. es anti para rechazarlo, sino es anti Pero por para supuesto, reconstruir. es para sobrevivir. Claro. Es para sobrevivir, es para poder comer todos los días. Sí. Los europeos tienen otro quilombo. Está bien, Los europeos tienen otro eso quilombo. es soberanía política. Y ahí te quiero meter en un temita sobre eso. ¿Hasta dónde puede llegar y servir Sí. de alguna manera y ser útil en esta reconstrucción de esta repolitización Sí. que por ahí es necesaria frente a estos procesos de individualización tan jodidos y que son funcionales a todo este esquema que vos venís diciendo? Es decir, ¿hasta También dónde? hacen política eso, ¿eh? ¿Cómo? También hacen política eso, ¿eh? Sí, pero hacen política en un solo sentido, digamos. Sí. Sí, Pero política ahí es funciona. en lo que vos decías pero de, pará, que dame la plata. Pero funciona. No, está claro eso, pero está pensado, digamos, Claro. la individuación esta que estamos viviendo, los individuos ultra racionalizados, no es que... Claro. Digo, hay miles de cosas escritas sobre la idea de revolución de los colores, digamos, tomando el ejemplo primero de Egipto y después de Europa del Este, digo, los tipos la están pensando, ¿eh? No es que nos peleamos entre nosotros porque somos estúpidos, es porque alguien está pensando cómo se hace eso y lo están pensando de verdad. Por supuesto. Digo, Bueno, pero digo, frente a eso, es decir, ¿qué pasa con la soberanía, si se quiere,
a ver, la soberanía sobre las personas y lo que generan a nivel de datos para la toma de decisiones. ¿Qué pasa con los problemas? Es decir, ¿cómo se puede articular el uso de tecnologías, el uso de datos, el uso de comunicación instantánea, el uso de un montón de cosas en la reconstrucción y en la repolitización de todos estos sectores que van quedando al margen, primero los más pobres, luego ADEVA, luego los otros? Sí. ¿Qué rol puede cumplir una reconstrucción de la soberanía sobre lo que son, en definitiva, cosas nuestras? Porque en esto es interesante la categoría marxista cuando dicen, bueno, sí, los bienes de producción, ¿sí?, y estos saltos tecnológicos que vos decís, son un trabajo acumulado. Son trabajo acumulado, o sea, son nuestros. Siguen siendo de los seres humanos, qué sé yo. Y entonces, bueno, podemos reconstruir, podemos retomar esa soberanía para poder... está bien, vos me podés decir, en ese caso, y entonces hay que cortar los cables que van por abajo del mar, llenos de datos, ¿no? Es decir, lo que quiero decir es cómo amigarse con la tecnología para superar y transicionar estos esquemas tan apocalípticos, ¿no? Sí. Yo creo que tenemos un quilombo grande ahí, digamos, que es que creemos que las tecnologías... Nosotros tendemos a pensar en la modernidad que las tecnologías son una herramienta. Y en realidad, las tecnologías no son una herramienta. Son parte de una forma de mirar el mundo, digamos. Entonces, no funciona esta técnica en un mundo distinto al de esta técnica. Esta técnica, como funciona en este mundo. Un ejemplo concreto, digamos. Cuando aparece la electricidad aparece en Egipto. Pero después ha habido muchos ejemplos en Alejandría, digamos, 3000 a.C., ahí ya hay esquemas eléctricos como para mirar. Pero ponele que salimos de ahí. La electricidad, cuando aparece en el siglo XIX, digamos fuertemente, aparece un tipo en Estados Unidos que se llama Mesmer. Y empieza a animar cuerpos con la electricidad. ¿Sabes lo que pasa con el tipo? No calza en el capitalismo. Entonces, nada, la electricidad, lo que vos haces con la electricidad no es para eso. No existe. Es como la pólvora en China. Los chinos ya sabían cómo era la pólvora. El problema es que no la usaban para la producción de trabajo. No la usaban para la producción de trabajo. Te aclaro que los chinos ya sabían lo que era América y no la habían puesto a funcionar en términos de acumulación originaria. Entonces, la técnica funciona en un mundo. No funciona en cualquier mundo. No es que vos te puedas apropiar de esto porque haces un canal de YouTube y decís, bueno, ahora yo digo la verdad, todos los otros giles dicen lo que quieren, pero son mentiras, y yo les gano a los otros giles. ¿Sabes por qué? Y te vuelvo a decirlo más temprano. Digamos. Vos no le ganás a los canales de que hacen esto y que les va muy bien, y que monetizan y que YouTube los monetiza, porque sea menos inteligente que los que hacen los otros programas, digamos, que no vamos a nombrar ninguno, digamos, pero hay 1000 de estos. Sí. Sino porque que hay un respaldo. Lo que te falta es la tutuca financiera que te banque el circo que anda por el costado. Bien. Porque te aclaro que a vos, cuando yo prendo YouTube en mi casa, no me aparece tu cara, como ofreciéndome tu cara. Ahora, hay otras caras que sí me aparecen ahí y que me las ofrecen y que las puedo ver. Digamos, entonces... la técnica está fuertemente atada al patrón de acumulación. Bien. El patrón de acumulación financiero hace que esto funcione en una forma de técnica, que es la del goce perpetuo. Entonces, podemos usar estas herramientas, qué sé yo, si la pensamos en términos de herramientas es muy difícil. No, yo creo que es muy difícil. Yo creo que es muy difícil, que se puede hacer, que algunos intentos se pueden hacer, que algunas cosas pueden ir peor que otras. Yo miro lo de Moreno, que está todo el día en YouTube, Moreno está de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche en YouTube. Alguna cosa ha generado, digamos, no podemos, bueno, habrá que ver, primero habrá que dejar de creer que Moreno es el Che Guevara, y capaz que si empezamos a entender que puede haber vagos que empiecen a atar todos esos sectores, y por eso la técnica les da alguna bola, digamos, porque hay lugar para eso. Claro. Bueno, hay lugar para eso. A eso me refiero. Claro, hay lugar para eso, digamos. Y te digo más, y te avanzo un poquito más. En este esquema que plantea la inteligencia artificial, que es esto del multiprocesamiento simultáneo a niveles nunca vistos de datos. ¿Verdad? Sí. Bien. Ya pasa eso, ¿no? Sí. Eso es algo, vuelta a lo mismo, en términos marxistas, que es nuestro. Sí.
Es decir, Sí. yo entiendo que ellos tienen los medios y demás, el capital financiero se adueñó a través de todo esto y se adueñaron de la inteligencia artificial y ahora no existe un chat GPT de Juan Di Paolo, Sí. sino que existe un chat GPT de Google. Sí, Sí, bien. sí. Brasil está tratando de hacer su inteligencia artificial, por ejemplo. A eso me Ahí refiero. ahí hay un lugar. A eso me refiero. ¿Qué pasa? Ha tenido que poner todo el Estado brasileño arriba, ¿eh? Claro. Y no le va a alcanzar igual. Claro. Sí. ¿Qué pasaría, digamos, o sería posible, digamos, poner la inmensa nube de datos que se generan Sí. para solucionar Sí. cuestiones, problemas más regionales, vamos a ponerle Ponele, así. regionales podría ser. Vamos a ponerle más Sí, regionales, si pudiéramos ¿no? resolver ese problema Vamos al político que problema, tenemos. Juan vive en el este, Sí. allá hay un problema, ponele, de agua para Sí. Santa Rosa y La Paz. Sí. Es decir, esta herramienta que hemos creado, que obviamente, es decir, el capital, que lo que le interesa es la deuda, los recursos y demás, nunca va a poner el tema del agua, pero sí, es decir, un Estado, si se quiere, o estados quizá más bajos que un Estado nacional, Sí. pudiendo apropiarse de esa técnica, pudiendo ponerla y también incorporando a través de sistemas participativos, incorporando controladores, manejadores, programadores, para poder cambiar el destino del agua en el este, Sí, por ejemplo. ponele. ¿Vos crees que eso es un universo o un escenario posible, que está en algunas discusiones políticas, o directamente eso, digamos, va a pasar el tren de la historia y eso va a quedar reservado a las grandes empresas y demás? Sí, está difícil. Yo creo esto, te voy a contestar con algún ejemplo de histórico. Cuando la Unión Soviética vino a fundar el hombre nuevo en el 17, sí, lo que dijo la Unión Soviética es nos vamos a apropiar de la herramienta de la técnica industrial, del Fordismo concretamente. 60 años después no existía más la Unión Soviética. Digo, ahí habían ganado una guerra, todo en el medio, digamos, porque lo que construyó, y insisto en esto, en términos epistémicos, lo que construyó la técnica fue un modelo de deseo que estaba ligado a la técnica, no era otro modelo de deseo. Entonces, voy a esto, escucha esto. El problema de esta técnica es que funciona con el encadenamiento de goce perpetuo. Funciona con el encadenamiento. Voy a ser sencillo en esto. Vos te vas de vacaciones con tu hijo, se lo digo a todo el mundo siempre, entonces. Pero bueno, vos te vas de vacaciones con tu hijo. Si tu papá se iba de vacaciones con vos hace 40 años, hasta Mar del Plata en el Falcon, iban a Mar del Plata en el Falcon, qué sé yo, y vos te portabas mal, Shaggy, Puck, y te metía 2 cocachos en el gan, funcionaba la disciplina. Digamos, te cascoteaba y vos te portabas más o menos bien. Y entonces vos, a partir de que te cascoteaban, de que te pegaba tu papá, ordenaba la conducta, moldeaba tu conducta hacia otro lugar, ¿no es cierto? La famosa sociedad disciplina. Sí, sí, totalmente. Digamos, te pegaba una cachetada, te disciplinaba y te ordenaba para siempre. Vos te llevás al Santiago, que es tu hijo ahora, Santino, te llevás al Santino de vacaciones, ahora a Mar del Plata en el auto, y lo que hace es darle un teléfono celular para que no te rompa la pelota y hasta se Mar del Plata. autorregula. Se autorregula. Entonces, lo que hiciste vos para disciplinarlo ya no es disciplina, digamos, lo hiciste gozar de manera perpetua. El tipo va ahí entretenido, gozando, no cierran la boca. ¿No es que todos los padres dicen ahora los niños se portan todo bien? Ajá, Obvio que se portan todo bien, son todos para los niños, claro, más vale. ¿Cómo no se van a portar bien si los niños están todo el tiempo anulados enfrente de una pantalla, enfrente de un televisor? No crean, no imaginan, no les hace falta imaginar. Yo veo, mis hijos juegan esas cosas. ¿No? Digo, están enfrente de una pantalla y no les hace falta imaginar nada. Yo estaba en el patio de mi abuela, tenía que ir a hacerme una nave espacial con los cartones, y esto tiene las naves espaciales, qué sé yo. Digo, nada, goce perpetuo y a cortísimo alcance. Y de manera muy sencilla y fácil, lo pueden resolver. Bueno, ¿cómo haces para esa técnica, con esa técnica, construir comunidad? ¿Cómo haces con esa técnica para construir comunidad? Yo no te digo que es imposible, lo que te digo es que tiene dificultades la cosa, seguro, que no es tan sencillo como decir, el Shaggy se sienta acá, pone su programa en YouTube y con esto más o menos empezamos a hacer la revolución. No va a alcanzar. Por eso se necesitan decisiones soberanas se necesita a otro nivel. Empezar a pensar esta técnica en términos de episteme, en términos de mundo. Mira, te voy a dar un ejemplo. La escuela. La escuela pasó por la pandemia como pasó la humanidad en general. Volvimos a la pandemia y estaban todos fascinados con la virtualidad. De hecho, hay algunos que todavía andan hueveando con la virtualidad, digamos. Digo, dejó un desmadre, todos los chicos afuera de la escuela, qué sé yo. La escuela es un instituto que tendrá muchísimos problemas.
pero tiene 200 años. La escuela como la conocemos Sí. tiene 200 años, un poquito menos, que sé yo, tiene 200 años. Y está llena de humanos. Sí, de está llena de seres emociones. humanos, está llena de seres humanos que no todas las relaciones que tienen son en términos racionales. Digamos, vos no vas a la escuela a aprender, a recibir conocimiento y aprender. No, es más, probablemente sea al contrario. Casi nada adentro de la escuela funciona en el lazo comunicativo emisor-receptor. Nada funciona emisor-receptor, vos emitís, el otro recibe y se acabó la relación escolar. La verdad que pasan un montón de cosas dentro de la escuela que no tienen que ver con eso y que construyen comunidad. ¿Por qué construyen comunidad? Porque construyen sujetos del siglo XIX. El siglo XIX, la obligación del siglo XIX era construir los estados nacionales. Los estados nacionales que tenían la técnica de la industria moderna, que tenían las técnicas de la proletarización del trabajador, que tenían la técnica de los chicos a la escuela para disciplinarse, para después ir a la fábrica, digamos, todo eso es una técnica que tenía el pizarrón, toda esa técnica funcionaba de una manera en un mundo ontológico particular, que era el mundo industrial. La escuela sobrevivió a ese mundo, lo sobrevivió de tal manera que hoy, cuando hablamos de la escuela, decimos la escuela se tiene que adaptar a los nuevos tiempos, la escuela no le está dando bola a esto, la escuela no está, pero la escuela sigue ahí, digamos, como la iglesia, están ahí, siguen ahí, no se mueven, siguen inertes ahí. Ahora, cuando le ponemos la técnica nueva y decimos la escuela tiene que pasar a la pantalla, lo que pasa es que los chicos no van más a la escuela. No van más. Y lo ve, claro, y lo ve. Están las pantallas negras, los pibes no te dan bola, no interactúan. Digo, porque por ahí, cuando vos aprendiste en la escuela, aprendiste muchas más cosas del olor de la piba, del pelo de la piba de adelante, o un conocimiento se te hizo significativo el día que tenía la piba que te gustaba sentada al lado, que si no la tenías sentada al lado. Bueno, vos imaginate que la escuela deja de ser institución que produce individuos y pasa a ser tu casa, donde tenés los quilombos de que tu mamá te pega, de que grita, de que necesita hacer la comida, qué sé yo, mientras vos estás en tu pieza con la computadora, digamos. Entonces, cuando vos tratás de adaptar, a esto quiero ir, cuando vos tratás de adaptar una técnica a un dispositivo, es muy difícil. Necesitamos pensar un poco más, me parece. Necesitamos pensar un poco más. Necesitamos pensar si esto de YouTube nos va a ayudar a hacer la revolución o capaz que no nos ayuda y estamos yendo en el camino contrario. No lo sé, no lo tengo resuelto, digamos. Estoy para pensarlo por lo menos. Lo que digo es que las técnicas siempre son parte del mismo mundo. No hay forma de que una técnica no represente al mismo mundo. Digamos, es la misma cosa. Tendría que ser la misma cosa, debería ser la misma cosa. Vos a partir de una cosa deberías explicar todo el mundo. Eso es en los antropólogos. A partir de una huevada explican todo el mundo de ese contexto. El árbol que explica el bosque. Lo puede explicar, entonces si lo puede explicar es parte. Funciona en ese mundo, no funciona en otro mundo. Bien. Entonces esta técnica funciona en este mundo. De una sociedades hiperracionalizadas, con una economía de flujo cada vez más abundante y donde el capital financiero predomina sobre los otros capitales, que no quiere decir que dejen de existir, sino que predomina sobre los otros capitales. Bueno, esa técnica funciona en ese mundo. Bien. Habría que ver, habría que pensar un poco más si esta técnica puede ser aplicada o vista o ver cómo la reversionamos, no sé. Digamos, si no, el ejemplo es la primavera árabe. O los otaku en Chile. Sí. Digamos, estamos fascinados porque la primavera árabe hacemos una revolución contra por WhatsApp sí. En las esquinas y termina siendo una revolución imperialista, digamos. ¿Se entiende? O sea, nada, ¿no? Entonces tiene esa complejidad. Yo creo que hoy lo que se discute en el mundo es eso, digamos. Es si los estados nacionales predominan o si estas técnicas de flujo van a ganar, ¿no? Vale. ¿Cómo estamos con el tiempo, Juan? Roberto. No, ya estamos. ¿Ya estamos? Bueno, te hago el final. Dale. Vos nos describís y nos contás algo que se ve, que es este proceso de individuación extrema. Sí, sí. ¿No? Sí, aislamiento. Sí, sí. Es decir, hoy la cuestión de la soledad ha tomado en el mundo con la mayor cantidad de población histórica. Occidente. Vamos a decir así, Occidente. Bueno, el mundo que vivimos nosotros. Sí. Y eso... Japón es Occidente, ¿no? Y sí. Sí, sí. Y eso, claro, ¿no? bueno, y ahí están los más solos de todos, son los japoneses. Sí. Pero, Rusia es Oriente y Japón es Occidente. Claro. Sí. Bueno, y en esa sociedad o en ese proceso de individuación tan extremo y demás, ¿qué pasa con la política? Sí. Digamos, pasa Milei. No, pero digo, ¿qué pasa con la política en cuanto a
la posibilidad de reconstruirla. Y no quiero que me digas, vos me dijiste recién, y sí, desde arriba la reconstruyeron y lo vienen pensando y lo hicieron. Sí. Yo digo de los sectores populares. De nosotros, digamos, de los que andamos dependiendo de un salario, si querés. Yo creo que nosotros tenemos que recobrar la posibilidad de juntarnos. Ajá. Yo creo que si los sectores populares, digo, como subalternidad, han existido siempre, digamos, siempre ha habido gente desplazada, pero se incorporan al mundo urbano cuando aparece la urbanización, ¿no? En otra época, digamos, en Argentina, en el caso particular de la Argentina, a final del siglo XIX, digamos. Yo creo que si nosotros tenemos la posibilidad de volvernos a juntar, de construir esos afectos alegres de verdad, digo, que puedan cambiar la realidad, yo creo que nosotros tenemos alguna chance como humanidad, lo digo, me parece que nosotros tenemos alguna chance porque somos muchísima gente más, básicamente. El problema es que tenemos que encontrar por qué y dónde juntarnos. Ajá. Por qué y dónde juntarnos es fundamental. Es fundamental. Necesitamos sintetizar el momento histórico, esto que decíamos de Chile más temprano, de Francia. Claro. Necesitamos sintetizar el momento histórico en una proclama política. Necesitamos que la proclama política funcione como performación del momento histórico. Yo decía más temprano, digo, Mitterrand o Macri, o el que sea, digamos, lo lograron en un momento. Mitterrand, con el socialismo yéndose, con el comunismo yéndose en el mundo, en una asociación entre el socialismo y el comunismo en Francia, dice la fuerza tranquila. En un eslogan sintetiza una forma política, sintetizó lo que estaba pasando en Francia en ese momento. Ofreció futuro y ofreció incluir a la izquierda, a los sectores trabajadores, y ofreció incluir a la tranquilidad de las pequeñas burguesías francesas. Y la incluyó, y la metió adentro, y estuvo, y están ahí, y ganaron. Digo, yo creo que nosotros hoy necesitamos encontrar una forma de performar lo que está pasando. Milei lo encontró, la gente estaba enojada y dijo, voy a romper todo. Hola a todos, yo soy el león. Digo, si siguen escuchando esa canción, habla de un asesino que le come el cuello a la ciudad, digamos. A la sociedad, claro. Entonces, digo, la canción es buenísima igual, pero lo que digo es, sintetizó una parte grande de esos enojos. Ahora, yo me preguntaría si esos enojos no tienen que ver con esa técnica que nos convierte en cada vez más aislados, que nos convierte en cada vez más solitarios, que nos convierte en un mundo occidental donde las pirámides demográficas se han caído, se han desplomado de manera vertiginosa, un mundo occidental donde los jóvenes han dejado de tener relaciones sexuales y le han cambiado las relaciones sexuales por ¿cómo se llama? Haciendo cagar a Freud, sí, por completo, por soledad, por masturbación, digamos, han cambiado las relaciones sexuales, que era lo que te provocaba cualquier vínculo en las sociedades que nosotros conocíamos, digamos, no me quiero poner... Era la superpolitización. Por supuesto, absolutamente, pero no me quiero poner restitutivo, no quiero decir aquello era mejor y esto es peor, lo que digo es, hay que encontrar un lugar de encuentros de afectos alegres nuevos, hay que construir un lugar de encuentro de afectos alegres nuevos, y esos afectos alegres me parece que siguen estando en el pueblo argentino, siguen estando los domingos en la familia, si siguiera existiendo la familia, digamos, y ver cómo eso se puede reencauzar en una síntesis política que nos permita a todos vivir un poco más sano de la locura esta en la que estamos viviendo, digamos, que todos vivimos con la angustia que viví vos, que viven los que están mirando, que vive el Roberto, digamos. ¿Sabes qué? Pensaba cuando estabas hablando... Quizá ese es el éxito de las propuestas ambientalistas. Puede ser, a ver. Y que en definitiva ofrecen, si querés, a jóvenes como la famosa Greta y demás, la posibilidad de encontrar y encontrarse, es decir, y decir, bueno, mirá, si nos juntamos, si charlamos. Si charlamos, y bueno, ni hablar, si vamos un poco más allá y nos organizamos, podemos encontrar o podemos construir un mundo más vivible donde las focas puedan caminar. ¿Entendés? Es decir, me parece que uno de los éxitos, pensándolo en cuanto vos lo estás diciendo, es que de la política ambiental es eso, es decir, que ofrece la posibilidad de algo mejor, concreto, palpable, real, y sobre todo
podríamos ir hasta Spinoza y demás, Sí, sí, obvio. natural. Sí. Es decir, natural como nosotros parte de eso. Sí, sí. Porque a mí lo que me da la sensación que este proceso de individuación y demás nos ha metido en una burbuja que incluso nos aísla de Sí. la naturaleza. Sí, claro, Sí. más vale. Incluso decir hasta eso, es decir, no solo nos aísla de los otros, Claro, y nos claro. pone celosos, sino que nos aísla de la naturaleza. No, en realidad no nos Y aísla. ya es una No nos aísla de la naturaleza, esto es lo último, sino que nos permite tener una sola forma de relación con la naturaleza, Claro. que es la naturaleza como recurso, y no entendemos la naturaleza Claro. de otra manera. Digamos, eso sí tiene que ver con el sujeto. A mí me parece que puede haber cosas como el ambientalismo que nos lleven a alguna forma de salida, puede ser, digamos, pero también hay cosas mucho más duras y rústicas que también pueden ser salida. Digamos, A ver. Putin me parece que puede ser salida. Xi Jinping me parece que puede ser salida, Trump me parece que puede ser salida, me parece que Ajá. rescatan algunas cuestiones que tienen que ver con la comunidad Claro. y que no tienen que ver con la economía de flujo permanente, digamos. Bueno, lo decíamos con los trabajadores en Estados Unidos. Por supuesto. Reconstruyeron su vida. Por supuesto, a través de la a mí película. me parece que digo, el ejemplo claro de lo que ha pasado ahora en el mundo es un Estado nacional bombardeándose a sí mismo, creo que desde la Argentina del año 55, ¿Cómo cuál? no sé, el alemán. El Ah. alemán, antes de empezar la guerra, se bombardeó los propios gasoductos para que no, o sea, nada, la OTAN le bombardeó los gasoductos, le dijeron, muchachos, ustedes no vengan al eje este con los rusos, ni locos, los van a comprar, y se bombardearon ellos mismos. Digamos, los alemanes son de todo menos estúpidos, ¿no? Digo, y se bombardearon ellos mismos. Entonces, seguro hay alternativa a ese mundo, seguro hay comunidad a ese mundo. Y a mí me parece que puede ser la amiga Greta, como vos decís, pero puede ser alguna cosa que nos permita juntar todo lo otro. Digamos, no nos olvidemos que Putin es la oligarquía rusa, digamos, no, porque si no lo hacemos naif y no entendemos cómo funciona el poder, digamos. No, está bien. Los chinos igual, digamos, los chinos no es que andan con huevada, digo, es la de verdad, vienen por la de verdad. Digo, se meten en cana al dueño de Alibaba. Nosotros no metemos en cana al Galperín que no paga impuestos y que Claro. no podemos meter en cana a Galperín ya que él meten en cana. Bueno, entonces hay otros que la están pensando, ¿eh? La están pensando desde donde se tiene que pensar, con poder, digamos. Me parece que cuando yo digo lo de los afectos alegres, no estoy tratando de pensarlo en términos naif, sino un lugar donde nos podamos encontrar todo con referencialidad y que eso lo podamos plasmar en una articulación política que nos permita salir de este momento en la historia, digamos. Ajá. Genial. Por eso capaz que Milei quiere destruir al Estado. Capaz que por eso, capaz que tiene que ver con su técnica, digamos. Claro. Capaz que su técnica es eso, digo, si no les hace falta el Estado ahí. Exacto. Juan, Dale. gracias. A vos, loco. Un fenómeno. Muchas gracias. La verdad que excelente entrevista. ¿Roberto le gustó? Espectacular, espectacular. Le dije, Roberto. Le dije, Roberto, que teníamos que traer al Juan. Lo hemos invitado un montón de veces, pero no quiere, no puede, que se le complica. Hoy podía y nos dejó un montón de cosas para pensar. Esta es una entrevista esa que yo digo a veces para verla de nuevo. Y la tiene que poner un poquito más lenta para repasar. No, bueno, pero salió muy bueno y nosotros los esperamos en las próximas encuentros que tengamos en esta pantalla. Suscríbanse, compartan, porque como dice Juan, no sabemos si es por acá, pero Tratamos. algo sucede, algo crece. Meta, nos vemos en la próxima ocasión. Chau.